Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. La breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del tercer año de secundaria. Hoy día tocaremos el tema número 7, que corresponde a lo que es microecosistemas y macroecosistemas. Bien, en primer lugar, como siempre, hay que ir a la definición. Cuando hablamos del prefijo micro, la palabra micro se refiere a lo pequeño, ¿de acuerdo? Micro es algo pequeño, reducido. Macro, el prefijo macro, quiere decir grande, muy grande, ¿de acuerdo? Esos dos conceptos tenemos que manejarlos bien para todo. Micro, repito, micro es algo pequeño, algo reducido, ¿de acuerdo? Y macro, el prefijo macro significa algo grande, algo extenso, algo muy grande, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos de vista, ahora hay que analizar algunos otros conceptos que comúnmente se utilizan. Por ejemplo, cuando hablamos en sí, ¿y qué es un microecosistema? Nosotros podemos denominar que un microecosistema es aquel espacio, aquel medio geográfico en el cual notamos la presencia de elementos vivientes, o sea, organismos, animales, plantas que habitan. Y a estos animales, seres vivientes, plantas, se les denomina biocenosis. ¿Y dónde se desarrollan? En espacios geográficos con determinadas características de clima, de humedad, de agua, de tierra, pero toda esa infraestructura, lo que concierne a la tierra, el agua, la atmósfera, la humedad, todo eso llamamos un biotopo, ¿de acuerdo? O sea, el medio geográfico, el espacio se llama biotopo con todas sus características, es un biotopo. Y los seres vivientes, los organismos, que sean animales, plantas, los hongos que viven en ese se le llama biocenosis, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos puntos, biotopo, el espacio geográfico, biocenosis, animales, plantas vivientes, ¿de acuerdo? El conjunto de estas plantas. Bien, entonces, cuando hablamos ya pues de microecosistemas, hablamos de algo muy reducido, muy pequeño, modos de vida de animales pequeños, pero aquí tengan en cuenta lo siguiente, jóvenes, que dentro de esa pequeñez hay todo un modo de vida, un modo viviente, un sistema que sobrevive. Y lógicamente, como es pequeño, hablamos de pequeños centímetros, a través de los años ha sido fácil pues de destruir y se van destruyendo y se van formando nuevamente. ¿Y ustedes dónde lo podrían ver? Si me dicen a mí, por ejemplo, ¿dónde encuentro un microecosistema? En los charcos, por ejemplo, de las acequias, sectores sumes, unos charcos, ahí hay particularidades, por ejemplo, en los lugares hay aguas subterráneas, las aguas que vienen, aguas termales, por ejemplo, a una temperatura diferente, a los costados, a las orillas, se forman ciertas piedras blanquitas por la cantidad de sulfato, por ejemplo, y ahí se crean una serie de elementos vivientes a esas temperaturas. Ese es un microecosistema. O cuando ustedes, por ejemplo, están en el campo, se apegan a un árbol y de repente ese árbol ustedes observan, hay un huequito en el árbol y entran y salen una serie de hormigas. Ese es su modo de vida, ese es su medio ambiente. Viven en el árbol bajo esa temperatura, se alimentan del árbol, de las plantitas que están ahí, de las raíces. Ese es su modo de vida, a esa temperatura, ahí sobreviven. Ese es un microecosistema. O cuando ustedes, por ejemplo, en un panal de abejas, ¿no? Esos son microecosistemas. O también los microecosistemas lo pueden producir ustedes. Es decir, cuando en su casa hacen un laboratorio, una pecera, por ejemplo, una pecera,
donde se toman las debidas precauciones. Eso hay que hacer. Por ejemplo, pues se traen agua de mar especialmente, algunas rocas, algunas algas marinas, y si ustedes pueden tener algunos peces, lo ponen en la pecera, y si pasan unos meses y sobreviven, entonces quiere decir que han creado un ecosistema, siempre y cuando sobrevivan, porque a veces traen agua, ponen peces, 2 días, 3 días, mueren. Todo, no, o sea, no han logrado esa interrelación que se requiere, agua con ciertos elementos minerales, que tenga una cantidad de oxígeno determinada, una temperatura adecuada, microorganismos que sirvan de alimentación, como un fitoplancton y los peces, ¿no? Entonces, si se sobrellevan, entonces ahí sí podemos decir hemos creado un microecosistema, ¿de acuerdo? Van a ver ustedes en material que les he enviado, muchos alumnos han hecho en frascos, se han juntado haciendo roca de río, agua de río, han juntado algas, algunos peces y están haciendo su microecosistema para tomar las características. ¿De acuerdo? A eso se refieren entonces, así como ustedes ven aquí en la lámina, una serie de, no digamos experimentos, sino prácticas de laboratorio en la cual se conservan, ¿no?, esos elementos. Todo lo que ustedes ven ahí, realmente lo primero es, las plantas son naturales. Y uno puede agregarle una serie de piedrecillas, ambiente que crean lo necesario para que subsista la vida ahí. Hacen así, diversas. Ahora, lo mezclan ustedes de repente con unos adornos, ¿no? Pero que haya los vegetales, los elementos tienen que ser vivientes. Si van ustedes con una lupa, con un microscopio, van a ver así las células como movimientos que están. Eso cuando analizamos microecosistemas. Bien, ahora hablaremos del macroecosistema. Los macroecosistemas se refiere a grandes territorios, grandes espacios de la superficie terrestre. Aquí se pueden encontrar en gran variedades, por ejemplo, cuando hablamos de las selvas, ¿no? Las selvas amazónicas, hablamos, por ejemplo, las selvas altitudinales, aquí en el Perú, pues decimos selva alta, selva baja, toda la selva alta tiene ciertas características, toda la selva baja ciertas características. Como hablamos de selva baja, hablamos de las cochas, los ríos, las tahuampas, los meandros, ¿no? Todo eso es parte, pues, de un macro ecosistema en la selva. También podemos hablar, por ejemplo, aparte de los bosques, los océanos, ¿no? Las características de cada océano, océano Índico, océano Pacífico, así, tal, o lagos, las características que tienen ciertos lagos. Por ejemplo, vemos el mar muerto, por ejemplo, con sus características propias, poca seres vivientes, casi nada, en mayoría por sus aguas altamente saladas, pues no hay muchas especies que se desarrollen ahí, pero sí en las orillas los microecosistemas. Hablamos, por ejemplo, también cuando ustedes características, uno va a Alemania, por ejemplo, la selva negra, es así, se formó la selva negra. Vamos a así, por ejemplo, acá ustedes ven la selva negra en Alemania, vegetación oscura, por el tipo de minerales que tiene la tierra. En cambio, nos vamos a Brasil, en el río Amazonas, por ejemplo, vemos la Amazonía diferente, los árboles son diferentes, la vegetación diferente. Entonces, tanto en las selvas como en los lagos. Acá ven ustedes esa lámina, por ejemplo, los lagos, cada lago tiene su particularidad. Todo el lago Titicaca, por ejemplo, no toda esa planicie, un macroecosistema, ¿no? Cuando hablamos de lagos, mares. Cuando hablamos también de terrenos específicos, por ejemplo, aquí al lado izquierdo también de las tundras. Por ejemplo, una tundra es un macroecosistema, se considera el macroecosistema más frío. ¿Y por qué frío? Porque la tundra se ubica en las latitudes altas, cerca de los polos, en este caso, sobre todo en el hemisferio norte, donde existe pues la tundra en Siberia, en Groenlandia, Alaska, Rusia, el norte de Canadá. Y esa es una etapa donde, ¿qué predomina? Es una zona fría, donde
la vegetación crece entre el subsuelo, entre el hielo. Ahí está la vegetación. No hay árboles, ¿no? Pues la tundra se ubica, por ejemplo, en eso, en esas regiones donde está entre, se puede decir, bajo el hielo y sobre el hielo. Ahí se producen las tundras. A diferencia, por ejemplo, como usted ve, ajá, las estepas son diferentes. Las estepas comprenden un área grande, en Venezuela, por ejemplo, grandes estepas, llanuras de gran extensión, donde predominan vegetaciones herbáceas, poco árboles, ¿no? Sus suelos sí no son muy fértiles, eh, poca materia orgánica, porque hay abundantes minerales. Entonces, ven ustedes tierras así como la que están viendo acá en lámina al lado izquierdo, donde no hay, se puede decir, no son tierras que sean aprovechables, grandes extensiones que no sean aprovechables para la agricultura. Así que con las estepas están los desiertos, por ejemplo, también otra característica de los desiertos. Diferente, falta de vegetación, muy poca humedad, ¿no? Entonces, no hace que sean tierras fértiles. Pero también hay en toda la región andina, por ejemplo, como ven ustedes a la derecha, hay grandes terrenos que son tierras de cultivo, que por su naturaleza se han formado así y que es muy buenas para la agricultura. Entonces, cuando hablamos de grandes zonas, planicies, por ejemplo, que están en la serranía, en las mesetas fundamentales del Perú, ahí podemos notar eso. Entonces, al hablar de grandes extensiones de terreno, repito, esos son los macroecosistemas, con todas sus características que tiene tanto las tierras como los vegetales y los animales que viven sobre ellas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, le he dado una explicación breve, es la microecosistema y macroecosistema. No se olviden que le he enviado también un archivo, ya argumentando un poco más al respecto a lo que les he manifestado. ¿De acuerdo? Van a tener ustedes que ver. Bien, gracias por su atención, jóvenes. Hasta la próxima.